grabar su clase para que antes de su examen puedan dar una repasada. Ahora, ahí va. Entonces, volvemos a empezar. ¿Cómo se llama este hueso? Frontal. El hueso frontal. Frontal. El que está directamente hacia atrás y es un hueso par. ¿Este cómo se llama? Parietal. Parietal. Y tenemos uno izquierdo y uno derecho. ¿Sale? El que está por detrás de los dos parietales, ¿cómo se llama? Occipital. Volviendo aquí al lado, este huesecito que está por debajo de los huesos parietales se llama hueso temporal. Y tiene una característica que tiene este arquito, este puente, esta saliente, este de aquí, que se le llama, ¿cómo se le llama? ¿Quedamos? Arco cigomático. Arco cigomático. Recuerden poner el apellido, arco cigomático del hueso temporal. Porque el hueso temporal tiene este arco, que se llama arco cigomático, porque se articula con el hueso cigomático malar, que viéndolo de frente, estos son huesos pares de la cara, que son los que nos forman los pómulos, ¿sí? Como han visto Angelina Jolie, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿La conocen? Maléfica, qué sé yo. Sí. Ella tiene un rostro muy característico, que tiene unos pómulos muy marcados. ¿Se han fijado, no? Sí. Sí, ok. Estos pómulos se deben a este hueso, el hueso cigomático o malar. Ahora, ya vimos el hueso frontal, que es un hueso impar. El hueso occipital, que es un hueso impar. El hueso parietal, que es un hueso par. Hay uno derecho y uno izquierdo. Y lo mismo pasa con el hueso temporal. Es un hueso par, hay un hueso izquierdo y un hueso derecho. ¿Cuáles nos faltan por ver de la bóveda craneana? No se peleen, ¿Los sismoides, profe? El etmoides y el esfenoides. Muy bien dicho. ¿Dónde diablos está el etmoides? El esfenoides. Fíjense bien. Aquí tenemos el hueso frontal, parietal, temporal, occipital. El hueso esfenoides se encuentra por adelante del hueso temporal, pero por dentro del arco cigomático, y también se articula con el hueso malar o cigomático, cualquiera de los dos nombres está correcto, y con el hueso frontal por arriba. ¿Se fijan? Y también con el hueso parietal por arriba. Esta parte del esfenoides es como la punta de un iceberg. ¿Saben qué es la punta de un iceberg? Lo más largo. ¿No? Que cuando ves un iceberg y ves la pura puntita del iceberg, en realidad el 90% del iceberg está por debajo del agua. Lo mismo nos pasa con el esfenoides. El esfenoides, en realidad, es todo este hueso. Lo que pasa es que este es un hueso impar, pero que lo tenemos en las dos partes del cráneo, por la parte izquierda y por la parte derecha. Y la única parte que vemos por fuera, en realidad, son sus dos alas mayores. Ahorita vamos a ver las partes del esfenoides, pero no sé si alcanzan a apreciar por aquí cómo se le ve por dentro, que el hueso esfenoides es mucho más grande por dentro que por fuera. ¿Lo alcanzan a ver aquí? Sí. Ok, entonces. Sí. Vamos a ver ahorita el esfenoides, vean cómo parece como el signo de Batman, el símbolo de Batman, del Batman bueno, del chingón, como de Ben Affleck o del otro flaco, no como el nuevo que va a salir. Entonces, aquí tenemos este hueso, este esfenoides, y nos falta uno. ¿Cuál nos falta? ¿La bóveda craneana? No. Etmoidal. El hueso etmoides.
¿sí? Para ver el hueso etmoides, vamos a quitarle la nariz al vato este de aquí. Le quitamos los cartílagos nasales, el cartílago septal, le quitamos los cartílagos alares de la nariz. Y ahora sí parece una calaca de las que vemos en las películas, ¿verdad? Aquí tenemos los dos huesos maxilares superiores y los dos huesos malares, que son huesos de la cara. Vamos a quitarlos también. Quitamos estos dos huesos de la cara, de cada lado, 4 huesos en total. Y quitamos los dos huesecitos de la nariz, huesos propios de la nariz, que los vamos a ver en la siguiente clase. Y ya nos queda aquí, por aquí vemos el esfenoides, y aquí vamos a tener ya el etmoides. Perdón, aquí vamos a tener ya el hueso etmoidal. El hueso etmoidal tiene esta forma, miren, ¿sí? Parece como una especie de motocicleta o no sé qué forma le quisieran ver, o de triciclo o algo así. Este hueso etmoides, ¿sale? Este hueso se le conoce como el hueso llave del cuerpo, porque conecta con el cráneo con muchos huesecillos de la cara. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Ven este puntito que tenemos aquí como esta aletita? Aquí. Sí. Se le llama apófisis cristagali del etmoides, pero bueno, esta introducción es para que más o menos vayan conociendo cómo se organiza el cráneo como tal. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a ver huesecito por huesecito. Ahí les va. Vamos a empezar. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Wow. Muy bien. Vamos a empezar con el hueso. Ay, ¿por qué no se me quita la barra de tareas? Bueno, con el hueso frontal. El hueso frontal, como ya vimos, es un hueso impar, o sea, solamente es uno, y va a tener dos porciones, una porción horizontal y una porción vertical. El hueso frontal une el cráneo a la cara y forma las cavidades orbitarias. Al decir orbitarias, dice que nos ayuda a formar las cavidades donde quedan aquí, pues sus ojitos tapatíos, ¿sí? Nos ayuda a formar la órbita de el ojo, ¿sí? Nuestros hoyitos, donde van nuestros ojos, no es más que varios huesecillos que nos forman esta cavidad orbitaria. Vámonos viendo, ¿sí? Por arriba de la cavidad orbitaria tenemos el hueso frontal, ya lo vimos, ¿verdad? Y el hueso frontal nos forma no solamente la parte de enfrente del arco orbitario, sino también el techo de la órbita. ¿Me doy a entender? Como la cúpula. A un ladito vamos a tener el hueso cigomático, luego vamos a tener también del otro lado parte del hueso maxilar, parte del hueso unguisolagrimal y el hueso maxilar nos va a formar el piso de la órbita ocular. Aquí en este pedacito vamos a tener el hueso unguisolagrimal y por detrás vamos a tener las alas del esfenoides que nos van a formar la parte de atrás, el fondo de la órbita ocular. Entonces, si yo les pregunto cuáles son, inclusive parte del etmoides puede ayudar a formar la parte de la órbita. Si yo les pregunto cuáles son los huesos que forman parte de la órbita ocular, me tienen que decir el frontal, el cigomático malar, el maxilar superior, unguis, esfenoides y parte inclusive del etmoides. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ya vimos que el hueso frontal tiene su porción horizontal, su porción vertical y que nos ayuda a formar la bóveda y el techo de la
cavidad orbitaria y también de la cavidad nasal. El borde inferior del hueso frontal, este de aquí, este bordecito que... ¿Saben qué? Déjame porque no se me permite. Ahí está. Entonces, el borde orbitario, el reborde o borde inferior del hueso frontal, este bordecito tiene un nombre, se le llama cresta órbito-nasal, porque esta cresta nos ayuda a formar las órbitas y también la parte de la nariz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, el hueso frontal se va a articular abajo con el etmoides, que vamos a ver por aquí, con los huesos propios de la nariz, con los huesos cigomáticos o malares, como le quieran decir, con los huesos unguis o lagrimales que tenemos por aquí, y también con el maxilar superior que tenemos aquí. Entonces, con todos estos huesos se va a articular por debajo del hueso frontal. Aquí lo tenemos. Esta es la cresta órbito nasal. Tiene una parte nasal, esta que tenemos aquí, y una parte ocular. ¿Sí? Ahora, si seguimos con eso, el hueso frontal tiene una forma redondeada, o sea, nuestra frente de bocho está más o menos redondeado. ¿Sí? Una parte importante que vamos a ver aquí en el hueso frontal es la glabela. Esta parte, este circulito que tenemos aquí, se le llama glabela. ¿Por qué glabela? Porque cuando ustedes son bebés y nacen en un hospital o algo, generalmente los recibe un pediatra. Un pediatra, ya que el ginecólogo los cachó, lo recibe y se lo pasa al ginecólogo, al pediatra, y el pediatra les empieza a limpiar la nariz, a limpiar la boca, a aspirarles, a ver que su uyuyuy esté permeable, a ver que su temperatura esté bien, y valora una cosa que se llama estado neurológico, cómo está su cerebrito de ese bebé. Y para eso le da unos toquecitos así al bebé. Y el bebé lo que hace es cerrar los ojos. Inclusive si ustedes lo hacen ahorita, seguramente también van a parpadear. Ese se llama reflejo glabelar. Y ese reflejo glabelar nos indica una madurez neurológica que el niño debe de tener. Cuando este reflejo glabelar no está presente, el pediatra se preocupa porque quiere decir que puede haber algún daño en su cerebrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se le llama así glabela porque aquí tenemos, o aquí es donde percutimos para ver el reflejo glabelar. Aquí estamos viendo ya la cresta órbito nasal, ¿sí? En color rojo. Aquí tenemos la glabela. Y esta, no sé si alcanzan a ver como esta cuarteadura que tenemos aquí, por arriba de donde va la nariz, más o menos en esta zona, se le llama sutura metópica. Sutura metópica. ¿Por qué se le llama sutura metópica? Porque es un vestigio de que cuando ustedes estaban formando en el vientre de su mamá, en realidad el hueso frontal tenía dos partes, una parte izquierda y una parte derecha, pero al irse desarrollando, al ir creciendo dentro del vientre de su querida madre, su hueso frontal se fusionó para formar uno solo. Y quedó ese vestigio de que en algún momento fueron dos huesos separados. Ahora, si ustedes pueden ver mi mouse, aquí estoy moviendo el mouse donde tenemos este piquito que se llama proceso orbitario lateral, que aquí el hueso frontal se va a articular con el hueso malaro cigomático, y aquí este piquito se le llama proceso orbitario medial, donde se articula con el unguis y con el maxilar superior. Y ese es otro proceso orbitario medial,
y otro proceso orbitario lateral. Aquí tenemos la glabela y aquí tenemos la sutura metópica. Otra cosa importante del hueso frontal son estas, vamos a decirle, arcos orbitarios, donde aquí se pegan las cejas, y aquí tenemos como dos eminencias, no sé si se fijan, como dos chipotitos en la parte grande del hueso frontal, que corresponde a los lóbulos del hueso, a los lóbulos, perdón, del cerebro. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo el hueso frontal visto desde abajo, ¿sí? Estamos viendo el hueso frontal visto desde abajo. ¿Cómo es eso? Volvemos aquí. Este hueso frontal, si lo aislamos y lo vemos desde abajo, se va a ver así, ¿sale? Vamos a ver que tiene aquí esta hendidura, esta rasgadura, no sé cómo le quieran decir, este caminito, y va a tener un nombre muy sencillo: hendidura etmoidal. Hendidura etmoidal. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué creen que se va a meter? El animal. El etmoide. El hueso etmoides. Por eso se le llama hendidura etmoidal del hueso frontal. Ah, caray, ¿cómo es esto? Fíjense bien, cómo se articula todo aquí. Aquí tenemos el hueso frontal con todos sus demás huesos. Vamos a empezar a desarmar a este compa para que vean cómo se organiza todo. Entonces quitamos los huesos nasales, a chiflar a su Mauser. Luego quitamos los huesos maxilares, tanto el derecho como el izquierdo. Quitamos los cartílagos nasales. Quitamos el cartílago septal, quitamos el hueso, el unguis, aquí está, del lado izquierdo y del lado derecho, estos etmoides. Ya quitamos los unguis o lagrimales, quitamos los huesos malares que nos forman los pómulos, también se llaman cigomáticos, y fíjense bien, aquí tenemos el hueso frontal, aquí tenemos su hendidura, y lo que se le encaja aquí es el hueso etmoidal, con sus dos partes. Esta lámina perpendicular y el cuerpo del hueso etmoidal, que se va a encajar aquí, miren, en la hendidura etmoidal del hueso frontal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se vería desde arriba? Quitamos los dos huesos parietales. Y aquí tenemos la hendidura del hueso, la hendidura etmoidal del hueso frontal, y aquí vemos que está rellenada por el etmoides. El etmoides, que aquí vamos a tener parte de su cuerpo, esta parte del etmoides se llama lámina cribosa, y este piquito del etmoides que habíamos visto se le llama apófisis cristagalli, que es este piquito. Entonces, el etmoides con esta parte se mete en la hendidura etmoidal del hueso frontal y este piquito queda salido. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, si se fijan, apenas vamos en el hueso frontal, pero ya vamos conociendo más de los otros huesos, que es lo importante. Entonces, aquí tenemos el hueso frontal visto desde abajo, esta que tiene forma de herradura, que vemos que se llama hendidura etmoidal, y lo que se le va a meter en este huequito de la herradura es precisamente el hueso etmoidal, como lo tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya tenemos, fíjense bien, aquí ya tenemos al hueso frontal con el etmoides ya metidito. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, no, mintiendo, mi madre. Ah, no puedo hacer que se vea la pantalla completa.
Bueno, seguimos. Ahora, aquí el hueso frontal por debajo, vamos a ver que tiene aquí dos fositas. Y obviamente van a ser pares. También las vamos a tener del lado, este es el lado derecho, también la vamos a tener del lado izquierdo. Una fosa lagrimal donde va la glándula lagrimal, que la van a utilizar cuando estén llorando, cuando lo reprueben en su examen. Y la fosa troclear, que nunca se me va a olvidar esta madre porque casi me hace reprobar mi primer examen de anatomía. La pregunta es qué se inserta en la fosa troclear y la respuesta era el músculo, la polea de reflexión del músculo grano oblicuo mayor del ojo, y yo no me la sabía y casi ando reprobando anatomía cuando estaba estudiando la facultad. Bueno, pero ya saqué mi trauma. Entonces, si vemos el hueso frontal desde arriba, pues ya lo vimos. Aquí vemos su hendidura etmoidal, aquí vemos el etmoides y aquí ya estamos viendo parte del esfenoides, como ahorita lo vamos a ver. Otra cosa importante del hueso frontal es esta parte de aquí. Pero ¿saben qué? Se ve mejor acá. Ahora, fíjense bien. Aquí estamos viendo el hueso frontal por dentro. Aquí irían los lóbulos frontales del cerebro. ¿Sale? Entonces, estos lóbulos frontales, o no sé si se alcancen a ver esta cejita que tenemos aquí, como esta alita de tiburón, no sé, este bordecito que tenemos aquí que divide en dos al hueso frontal, por dentro, ¿se fijan? ¿O no? Sí. Sí. Esta cejita que tenemos aquí se llama cresta del seno longitudinal superior o cresta frontal. ¿Por qué creen que existe eso? Bueno, vamos poniendo en contexto. Ustedes saben que nuestro cuerpo o nuestro cerebro se encuentra dentro del cráneo, pero no está nada más ahí está flotando en un líquido, se llama líquido cefalorraquídeo, o sea, está como en una alberca, en una cápsula llena de agua, como cuando ustedes estaban en el vientre de su mamá, pero su cerebro está ahí para que amortigüe y que que nuestro cerebro no esté rebotando con cada madrazo que nos demos y nos estemos dañando. Entonces, ese líquido siempre está circulando, no está nada más ahí estático, está circulando por todas partes del cerebro. Entonces, para que ese líquido esté circulando y tenga como alguna ruta de circulación, es que tenemos esta cresta órbito frontal. ¿Sale? Perdón, es que tenemos esta cresta del hueso frontal ahí para que el líquido cefalorraquídeo esté circulando por todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Seguimos. Ahora, eso es lo importante del hueso frontal. Ahora vamos a hablar del hueso temporal. El hueso temporal, quedamos que era un hueso par, que está articulado por delante con el hueso malar, ¿sí? También con parte del esfenoides, con su ala mayor, atrás con el hueso parietal y con el hueso occipital, y hacia abajo se va a articular con la mandíbula, formando la articulación temporomandibular. ¿Se acuerdan de este piquito que les enseñé? De este arco que se llamaba arco cigomático. Sí. ¿Sí? Se le llama arco cigomático porque el hueso temporal tiene este arquito, este puentecito, que va a articular con el hueso cigomático o malar de Angelina Jolie. Otra cosa importante del hueso cigomático o malar, perdón, del hueso temporal, es que tenemos este agujerito de aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí. ¿Para qué creen que es? Para los oídos. Exactamente, es el conducto auditivo externo. Ahí es donde ustedes se meten el cotonete cuando estén limpiando la
la cerilla que tienen en el oído, ¿sí? Entonces, luego vamos a tener esta parte de aquí. Voy a agrandarle. Entonces, esto se llama conducto auditivo externo del hueso temporal, porque es donde tenemos aquí el hoyito para el oído. Luego, este arco cigomático que tenemos aquí, esta rama que tenemos aquí, va a hacer contacto, va a hacer una articulación con este hueso que tenemos acá, que se llama mandíbula, ¿sí? O maxilar inferior, como ustedes le quieran llamar. Esta mandíbula, al unirse con el arco cigomático, esta partecita que tiene hacia arriba se le llama glenoides y esta que tiene hacia abajo se le llama cóndilo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos conducto auditivo externo, a esta se le llama glenoides, donde llega esta parte del maxilar inferior, y esta parte hacia abajo se le llama cóndilo del arco cigomático. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se llama esta madre de aquí? Conducto auditivo externo del hueso temporal. Perfecto. ¿Y este de aquí? Glenoides. ¿Y este de aquí? Cóndilo. Eso, chingada madre, así se dice. Ahora, este piquito que tenemos aquí, se llama apófisis estiloides del hueso temporal. Ese piquito, vamos a verlo en tercera dimensión. Ese piquito, aquí lo tenemos, miren. ¿Lo están viendo? ¿Lo alcanzan a ver? Este piquito se llama apófisis estiloides del hueso temporal. Ah, no, no lo están viendo. Déjenme compartir de vuelta. Ya lo deben de estar viendo. Este piquito de aquí se le llama apófisis estiloides del hueso temporal. ¿Sale, vale? Miren, en fisioterapia, haciendo un comercial, en fisioterapia hay 3 reglas infalibles. Regla número 1, todo lo que no se mueve se pega, ¿sí? Cualquier parte del cuerpo que no se mueva, se va a pegar. Regla número 2, todo lo que no se usa se atrofia. Regla número 3, si ves algún piquito, alguna cresta, alguna saliente, algo curiosito en un hueso, júralo que tiene una función, júralo que sirve para algo, ¿sí? En este caso, ese piquito se llama apófisis estiloides del hueso temporal y tiene una función muy, muy importante, que es la de servir como punto de inserción para varios músculos y ligamentos, como lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. ¿Va que va? Sí. Ahora, entonces aquí ya tenemos el hueso temporal separado, ¿sí? Esto es adelante, esto es atrás, esto es arriba y esto es abajo, ¿sale? Ahora, el hueso temporal lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? Anoten. La parte escamosa, la parte mastoidea, y donde tenemos la pubis estiloides es la porción petrosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Disculpe, ¿cuál fue la segunda? Mastoidea, en color verde. Y la tercera se llama porción petrosa. Y la más grande, la más chingona, es donde tenemos el conducto auditivo externo, donde tenemos la glenoides,
donde tenemos el cóndilo y el arco y todo el arco cigomático, es la porción escamosa del hueso temporal. Ahora, volviendo a esto, les decía, si ustedes ven la tercera regla infalible de la fisioterapia, en un hueso ven que tiene una saliente, esta saliente de aquí se le llama apófisis mastoides del hueso temporal. En la apófisis mastoides del hueso temporal, esta de aquí, se van a insertar 4 músculos: el esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico, el esplenio capitis y el complejo menor. No se preocupen, todavía no lo deben de saber, pero se lo estoy mencionando, ¿sale? Luego, aquí, en lo que es la glenoides, donde se inserta la articulación temporomandibular, es la única articulación móvil que tenemos en el cráneo, ¿sí? El cráneo no se mueve para nada. Lo único que se mueve del cráneo es esta articulación temporomandibular, que nos sirve para poder abrir y cerrar la boca, para hablar, para masticar, para respirar en ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como está tan pegado la articulación temporomandibular al oído, es por eso que en ocasiones, cuando ustedes están masticando y algo les truena aquí, hasta sienten que les truena, pero hasta lo escuchan. ¿Les ha pasado eso? Sí. Eso es por la razón de que está tan pegado esta articulación que el ruido o al forzar esta articulación se pasa hasta el oído, ¿sale? Ahora, aquí ya vimos las partes del hueso temporal. Todo esto ya lo vimos. Ahora, por dentro, viendo el hueso temporal desde adentro, vamos a ver aquí en color verde la porción mastoidea, la porción escamosa y, oh sorpresa, si por fuera, vean donde tengo el mouse, la porción petrosa nada más se veía el puro piquito de la apófisis estiloides, vemos que por dentro es mucho más grande. Ahora, el piquito el hoyito que tenemos aquí del conducto auditivo externo ya se vuelve por dentro el conducto auditivo interno. Entonces, no me voy a meter más en esto porque es muy complicado, pero grábense esto. En la porción petrosa vamos a tener ahí todo lo relacionado con el oído interno, ¿sí? Todo lo relacionado con el oído interno. Me refiero a todos los huesos del oído, el martillo, yunque y el estribo, el tímpano, los conductos semicirculares, la cóclea, o sea, todo lo que se encarga nuestro oído de audición y de equilibrio lo vamos a tener en la porción petrosa del hueso temporal. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿para qué sirve la porción escamosa? Pues para formar parte de la base de la bóveda craneana, y también aquí se inserta un músculo que se llama del mismo nombre del hueso, músculo temporal, que es un músculo de la masticación que nos sirve para cerrar la boca al momento de masticar. Luego, la porción escamosa también es importante porque aquí tenemos el conducto auditivo externo, aquí tenemos donde se forma la articulación temporomandibular en la glenoides de la apófisis cigomática, y en la porción mastoidea se insertan aquí, tenemos esta parte de aquí que se llama apófisis mastoides, donde se insertan 4 músculos importantes del cuello: el esternocleidomastoideo, el esplenio capitis, el complejo menor y el vientre posterior del digástrico. Esos 4 músculos se insertan ahí. En la porción petrosa es importante porque aquí tenemos todo lo de la audición y el equilibrio. Y, como les comentaba, este piquito que se llama apófisis estiloides, si está ahí, es porque tiene una función. O sea, en ese piquito llegan el ligamento estiloioideo, el ligamento estilomandibular, el músculo estilogloso, el músculo estiloioideo, el músculo estilofaringio, entre otras cuestiones, pero esos son los más importantes. Entonces, ese mendigo piquillo que tenemos ahí sirve para insertar todo eso. No se preocupen, todavía no se los voy a preguntar en este examen, pero seguramente en el siguiente sí. Ahora, si vemos por debajo
al hueso temporal, es muy sencillo. Aquí dicen, trolas, ¿qué es esto de aquí? Es el hueso temporal visto por debajo. Esto de aquí es adelante, esto de aquí es atrás, esto de aquí es por fuera y esto de aquí es por dentro. Entonces, miren, aquí tenemos el arco cigomático, aquí tenemos la glenoides del hueso, la glenoides para formar la articulación temporomandibular. Aquí tenemos el cóndilo, aquí tenemos la apófisis cigomática para que se articule con el hueso cigomático, aquí tenemos la apófisis mastoides, donde se llegan los 4 músculos, aquí tenemos la apófisis estiloides, y este agujerito en color azul le vamos a llamar orificio estilomastoideo, porque está entre la apófisis estiloides, aquí, y la mastoides, acá, y se llama agujero estilomastoideo, y es muy importante porque por ahí sale el nervio facial, y ese nervio facial es un nervio importantísimo para nosotros porque se encarga de inervar o de conectar, de darle órdenes a los músculos de la cara. Así que ustedes hacen cara de fuchi, de feliz, de enojado, de triste, cuando expresan sus emociones con su lindo rostro de ustedes. Eso se lo tienen que dar gracias al nervio facial que sale por este agujero, que es muy importante para nosotros. El agujero estilomastoideo, porque por aquí sale el nervio facial de dentro de la cabeza hacia afuera para llegar a los músculos. Luego tenemos la fosa yugular, donde pasa la vena yugular, y el conducto carotídeo, donde va la arteria carótida externa, si mal no recuerdo. ¿Sale? Profe. Ahora, vamos Perdón a que me dejarle aquí por hoy, interrumpa. chavos, porque ya creo que ya van a estar casi convulsionando con tanta información. ¿Sale? Lo que pasa es que vamos a entrar a la próxima clase ya, profe, desde hace 5 minutos. Ah, Me están caray, no. solicitando. Ustedes deben de entrar a las 9 o 9:15. Pero bueno, vamos a dejarle aquí por hoy. ¿Alguna duda, pregunta rápidamente? ¿No? No. No. Bueno, voy a subir Mande. Lo que pasa es que yo entré tarde porque me falló el internet, entonces ya no estuve con la palabra lista. Ok, voy a subir este video a YouTube para que lo puedan checar ustedes como repaso de la clase o antes de su examen, como ustedes gusten. ¿Sale? Estamos viendo. Gracias.